Buenaventura. Bienvenidos a todos a la sede de posgrados que tiene la Universidad San Buenaventura. Hoy, además de tener la conferencia del doctor David Pineda, les extendemos la invitación a participar en los posgrados de la Universidad San Buenaventura. Hay una oferta muy amplia, una oferta muy interesante, y en relación al tema pues, que ustedes hoy los convocan, que es las neurociencias y la neuropsicología específicamente, tenemos la maestría en neuropsicología que está en inscripciones abiertas. Vamos a abrir la corte 28. Entonces también invitados a mirar desde la página o a preguntarnos desde el correo que se inscribieron, también si tienen alguna inquietud frente a la maestría. Los voy a dejar entonces con el doctor David Pineda. Él es médico, neurólogo, magíster en neuropsicología, doctor en neurociencias cognitivas y es una persona pionera para la maestría de neuropsicología. Estuvo desde sus inicios y está todavía en el proceso con nosotros como doctor. Que nos acompaña pues tanto en lo que es las asesorías a nivel académico como en el acompañamiento de tutorías y en los seminarios. Y además hay un valor agregado que tiene el doctor David Pineda, es que él es desde Conciencias, es un investigador emérito, es de los pocos investigadores eméritos que tenemos acá en el país, entonces los dejo en muy buenas manos para hablar acerca de lo que son los modelos de neuropsicología. ¿Listo? Bienvenidos a todos. Bueno, buenos días, gracias Yaira. Vamos a conversar en este lapso de una hora y algo acerca de la neuropsicología, cuáles son los modelos y cuáles son los enfoques metodológicos, tanto para la investigación como para la clínica. Uno supone que la maestría y las especializaciones están orientadas al ejercicio clínico y a la investigación clínica, y supone que el doctorado pues ya es investigación en los problemas de la neuropsicología. Entonces, como hay un montón de neuros, hay un montón de neuros en el ambiente, no solamente nacional, sino local y regional, sino a nivel internacional también. Ahora se le ha puesto el prefijo neuro a un montón de cosas que realmente pudieran no tener nada que ver con la neuropsicología, y eso genera confusión. Entonces, por esa razón yo creo que si alguien está trabajando en neuropsicología y si alguien quiere entrar a neuropsicología, bien sea a nivel de maestría o a nivel de doctorado, debería tener claro cuál es el tema realmente de la neuropsicología, cuáles son los modelos teóricos y cuáles son los enfoques metodológicos para que la persona no se confunda y realmente esté segura de que lo que quiere hacer es neuropsicología y no cualquier otra lo que sea que hay por ahí. Entonces, esto lo hemos dejado un poco de lado porque por inercia asumíamos que eso ya se sabía. Resulta que precisamente se entra en crisis porque a veces uno en la ciencia asume eso. Y eso le ha pasado a casi todas las áreas del saber, incluyendo la medicina. Y hay un montón de medicinas que no corresponden a la medicina tradicional de la medicina científica por la misma razón. Porque se asumió desde las escuelas de medicina que ya todo el mundo sabía que era medicina y resulta que eso ha generado un montón de confusión. Pero es igual, sucede con la neuropsicología. Bueno, esta es la invitación a que si quieren, están interesados, se vinculen a la formación en la maestría, o los que quieran investigar más profundamente, pues se vinculen al doctorado en el énfasis de neuropsicología. El doctorado tiene un énfasis de neuropsicología en el cual el grupo de neuropsicología y conducta, yo coordino en la San Buenaventura, pues forma o lidera ese énfasis en neuropsicología. Entonces la neuropsicología se puede mirar como una ciencia que investiga, y esto es lo que se hace básicamente en el doctorado, y vamos a ver que en el doctorado se hacen investigaciones predominantemente fundamentales, mientras que en la maestría se hace investigación, pero investigación clínica, o sea, investigación aplicada, y a la vez
la neuropsicología es un campo ocupacional de la psicología, o sea, es una profesión clínica. Y por ser una profesión clínica, tiene unas competencias establecidas por la ley. O sea, no todo el mundo puede ocupar el campo de la neuropsicología desde el punto de vista de la profesión clínica. Cualquier persona puede estar vinculado o tener título de neuropsicología en investigación, incluso en investigación clínica, pero no en la profesión o ocupación clínica. Y ese es un primer elemento que hay que dejar claro. O sea, los neuropsicólogos clínicos, o sea, los profesionales que desde la maestría quieren hacer clínica neuropsicológica, tienen por ley, y esa es una ley internacional, no es ley solo colombiana, tienen que ser psicólogos. O sea, si una persona no es psicólogo, no puede ser neuropsicólogo clínico, puede ser investigador en neuropsicología, bien sea como ciencia fundamental o, como lo vamos a ver también, como ciencia clínica, o sea, estudiar los problemas de la clínica neuropsicológica. ¿Y cuáles son los problemas de la clínica? Lo que tiene que ver con las causas de los trastornos o de las enfermedades, el asunto de la educación en esas enfermedades, o sea, lo que se llama promoción, la prevención, el diagnóstico y las intervenciones. Eso es lo que hace la clínica. Entonces uno lo puede hacer como profesional, en profesión como neuropsicólogo, o lo puede hacer como investigador de esas experiencias clínicas. En ese caso, cualquier profesional puede ser investigador, pero no neuropsicólogo clínico. Entonces es un primer punto a aclarar para que aterricemos en el asunto de la neuropsicología, tanto en investigación como en la clínica. Ahora, si hablamos de que la neuropsicología es una ciencia, entonces tiene que cumplir con los requerimientos de cualquier ciencia. Debe ser un sistema de conocimientos que explican una parcela o un área de la realidad, en este caso el área de la neuropsicología. Debe tener una forma de ser validada. Usualmente esa validación en la neuropsicología se hace a través de, como en cualquier ciencia, de la certeza, que es el cálculo de la probabilidad de error. Probabilidad de error quiere decir que tan plausible es que eso que estamos diciendo o conociendo desde la neuropsicología es cierto, es decir, es verificable. Entonces, ¿qué es el otro elemento? La demostración. ¿Cómo se hace la demostración? Y debe haber una verificación empírica. Y esa verificación empírica es lo que va a configurar la validez interna de los constructos, o también llamados objetos teóricos de la neuropsicología. Entonces, los objetos teóricos de la neuropsicología deben tener una verificación empírica, deben tener una validez interna, y eso se hace a través del cálculo de qué tan probable es que eso sea equivocado. O sea, qué tan probable es que eso sea falso. Y eso es lo que realmente hacemos en la investigación. Es estimar o calcular qué probabilidad tiene eso que estamos diciendo, o ese conocimiento de ser, no de ser cierto, sino de ser falso. Entonces uno tiene la creencia de que uno estima o calcula la veracidad. No, uno está estimando es la probabilidad de la falsedad. Entonces, un objeto teórico o un conocimiento fuerte en neuropsicología es aquel que tiene una probabilidad de error muy baja. Muy baja. Y eso es lo que hacemos. ¿Y dónde se ubica esta ciencia? ¿Cuál es la ubicación dentro de lo que conocemos como
la epistemología general o la ciencia filosófica que estudia el asunto del conocimiento científico, cuál es la ubicación como ciencia de la neuropsicología. Entonces, recordemos que existen, de acuerdo con la mayoría de los teóricos, dos tipos de ciencia. Las ciencias formales, o llamadas también ciencias exactas, como la lógica y las matemáticas, y las ciencias fáticas, o sea, aquellas que necesitan verificación a través del estudio empírico. Entonces, son las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias humanas. Entonces, la neuropsicología es una mezcla de ciencias naturales y ciencias sociales. No pertenece al ámbito de las ciencias humanas, y esa es una ubicación que uno tiene que tener claro desde el principio, que la persona se va a meter aquí, en una mezcla de ciencias naturales, biología, medicina, neurología y ciencias sociales, psicología y sociología. No vamos a entrar en ciencias humanas, o sea, no vamos a trabajar en ciencias interpretativas, que es la naturaleza de las ciencias humanas. Y ahí viene el asunto del enfoque. Entonces, las ciencias humanas tienen un enfoque específicamente interpretativo, o sea, subjetivo. Y la teoría de las ciencias humanas corresponde a la interpretación subjetiva o la interpretación intersubjetiva. La neuropsicología es una ciencia que tiene un enfoque fundamentalmente objetivo, o sea, es un modelo empírico, analítico, objetivo. Tenemos que construir, diseñar objetos. Y dentro de la investigación fundamental, establecer o estudiar cuáles son las correlaciones entre esos objetos o cuáles son las explicaciones que tienen esos objetos o qué predicciones se pueden hacer, que es el máximo nivel de investigación fundamental, qué predicciones se pueden hacer con el estudio de esos objetos. Y la investigación o el enfoque clínico trabaja, como dije, en la promoción, en la prevención, en el diagnóstico y en la intervención. Ese es el asunto de lo clínico, que se puede hacer desde el punto de vista del ejercicio. Entonces, el buen ejercicio clínico es en sí una investigación. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con un paciente, tengo que tener una pregunta que derive de la queja que tiene ese paciente. Y eso es el modelo médico. Y en torno a esa pregunta yo me tengo que hacer una hipótesis. Y tengo que hacer unas indagaciones, y eso es investigar. Investigar es preguntar, indagar. Entonces, lo que yo estoy viendo, bien visto, no en términos de las perversiones del sistema. Y ya que no estoy diciendo el sistema, estoy diciendo perversiones del sistema, porque el sistema de salud no es en sí ni bueno ni malo, simplemente algunas personas lo han pervertido. Entonces, en términos de las perversiones del sistema, esto de la clínica sufre, y sufre una distorsión grave que termina perjudicando a quien debería beneficiar primariamente, que es el paciente. Entonces, cuando la clínica se hace bien, entonces yo investigo a ese paciente. Ese es un solo paciente, solo caso. Cada paciente que consulta a un médico o a un profesional de la salud, como el neuropsicólogo, lo que está haciendo ese neuropsicólogo desde su posición clínica correcta es una investigación. Porque investigar es una indagación, es indagar, es averiguar. Y es averiguar en torno a una queja del paciente que genera una pregunta clínica, que genera una hipótesis clínica, que genera un diagnóstico y una intervención. ¿Qué se mide?
o se ve o se observa con un desenlace. Listo, eso es lo que hace uno en la clínica. Eso uno lo puede hacer diariamente o lo hace uno diariamente con los pacientes. Cuando somos clínicos responsables. Bueno, hay clínicos que son irresponsables y que lo que les interesa es sencillamente facturar. ¿Listo? Eso forma parte de la perversión del sistema. La idea es que si uno se metió en la clínica debería tener la responsabilidad de ser un buen clínico. Pero también eso puede formar parte de una forma de investigar, que son las investigaciones clínicas, en torno a la promoción, la prevención, los problemas de las quejas, o sea, de los síntomas, de las metodologías diagnósticas, de la eficacia de las intervenciones y la predicción que se puede hacer en relación con eso. Entonces, es una investigación clínica. Entonces, eso es algo que uno puede hacer en la neuropsicología. Entonces, cuando uno no es psicólogo, como es mi caso, pues yo no puedo profesionalmente trabajar como neuropsicólogo. Yo puedo trabajar como neurólogo y como neurólogo hacer intervenciones desde la perspectiva del modelo neuropsicológico, pero no como neuropsicólogo, sino como neurólogo. Entonces, en ese caso, hablamos de neurólogo del comportamiento. Entonces, los psiquiatras hacen lo mismo y se llaman neuropsiquiatras, ¿no? Y es un campo, un área, pero no como neuropsicólogo. El neuropsicólogo es, o debe ser, un psicólogo. Y eso es lo que dice la ley y hay que cumplir. Entonces dijo que el modelo es empírico analítico, objetivo, y está resaltada la palabra objetivo, porque eso es lo que hacemos. Diseñamos objetos teóricos, y los objetos teóricos se diseñan o se construyen a partir de criterios y componentes. Criterios y componentes. O a través de atributos o mecanismos. Esos son los objetos teóricos. Y miren que no he utilizado la palabra ni cualitativo ni cuantitativo. Esa es una falsa oposición, es un falso dilema. No existe el dilema de la investigación cualitativa y cuantitativa, y esa es una discusión que tengo todos los días con los epistemólogos, que son los que pues dictan cátedra desde el enfoque humanístico de este cuento. No, la oposición es objetivo, subjetivo, punto. O sea, usted investiga con objetos teóricos o investiga con interpretaciones subjetivas. Son los dos enfoques. Porque construir objetos teóricos no es cuantitativo. No, eso es cualitativo. Usted atribuye a esos objetos unos criterios, le confiere unos componentes, le da unos atributos o infiere unos mecanismos. Punto. Usted no está contando nada. Y voy a poner un ejemplo gordo. Trauma de cráneo. Así, bien físico. Bien físico, bien duro, bien objetivo. Trauma de cráneo. Entonces, ¿quién cuenta trauma de cráneo? Entonces vamos a ver un traumatómetro para medir qué grande es el trauma de cráneo. No. El trauma de cráneo es un objeto teórico que tiene una equivalente como objeto intuitivo del sentido común. Entonces el objeto intuitivo del sentido común es el golpe en la cabeza. Se golpeó la cabeza, se cayó y se dio un tramojazo, listo, ese es un objeto intuitivo. Pero si yo voy a construir el objeto teórico llamado trauma de cráneo, tengo que conceptualizar qué criterios y qué componentes tiene ese objeto teórico que yo estoy llamando trauma de cráneo. Y no tengo que medir. Entonces digo, el trauma de cráneo es un golpe producido por un elemento mecánico en la cabeza. Punto. Entonces esa es la definición, las características de un trauma de cráneo. Es algo que genera
una actividad mecánica sobre el cráneo, sobre la cabeza. Y ahí no estoy utilizando ningún elemento cuantitativo, estoy diciendo que es las características y los componentes de ese trauma de cráneo. Entonces, el trauma de cráneo, sí o no, punto. O sea, ¿tuvo un trauma de cráneo? Sí o no. Y eso es una categoría. Eso no se mide. Ahora vienen los mecanismos. ¿Con qué? ¿Con qué se produjo el trauma? Entonces, ¿fue un trauma con un objeto contundente? ¿Sí o no? ¿Fue un trauma con un objeto penetrante, o sea, una bala? ¿Sí o no? ¿O fue un trauma de sacudida o de cizallamiento? ¿Sí o no? Ya, eso es y hay 20, 30 formas de producir ese efecto mecánico sobre el cráneo y sobre la masa encefálica. Ahí no estamos ni contando ni midiendo nada. Eso es cualitativo. Dime. ¿Cómo sería un ejemplo de predicción en neuropsicología? Predicción, pues, ¿qué probabilidades tiene alguien con X o Y tipo de alteración cognitiva de desarrollar una demencia? Entonces, ¿qué probabilidades tiene alguien que sufrió un trauma de cráneo perforante con una bala que entró por la región tal y salió por la región tal, que dañó el ojo derecho, el ojo izquierdo? Tiene de que en los próximos 5 años desarrolle una demencia, por ejemplo. Eso es una predicción. Y eso se puede hacer de manera individual, con seguimiento, o de manera grupal, es con un grupo de personas con traumas similares y seguirlos a ver qué les pasa. Y hoy, por ejemplo, en ese campo hay muchas investigaciones predictivas. O sea, ¿qué probabilidades tiene un jugador de rugby o de fútbol americano en comparación, por ejemplo, con un boxeador de desarrollar demencia? Hay un montón ya de estudios en donde están comprometidas las ligas deportivas de los países serios para saber eso, porque eso implica aseguramiento. Porque si no, se asegura en este momento ya. Entonces, en retrospectiva, lo que viene son demandas, que salen más costosas. Entonces, las predicciones tienen que ver no solamente con el conocimiento, sino con la aplicación de ese conocimiento, o sea, con lo económico. Y eso tiene que ver con el impacto que debe tener la investigación. O sea, la investigación no debe ser solo para saber, es que yo quiero saber. No, ¿para qué sirve eso? La utilidad de eso que usted quiere saber. ¿Está claro? Entonces es la diferencia entre lo interpretativo y lo objetivo. Entonces la neuropsicología es un enfoque objetivo, no es un enfoque interpretativo, no es un enfoque subjetivo. Trabajamos con objetos y esos objetos son teóricos, no son objetos intuitivos, no son objetos del sentido común, aunque haya una equivalencia entre ese objeto teórico y algún objeto de tipo intuitivo o del sentido común. Y entonces, necesariamente, si decimos que estamos haciendo objetos teóricos, debemos tener un sujeto que conoce y un objeto que se conoce. ¿Cuál es ese objeto que conoce la neuropsicología? La relación entre el cerebro y las representaciones mentales. Ese es el objeto teórico de la neuropsicología. Usted trabaja con esto y trabaja con esto. ¿Dónde? Aquí, en la relación. Entonces, a construir esos objetos teóricos es lo que se dedica la neuropsicología como ciencia. Y como clínica es aplicar ese conocimiento a la promoción, la prevención, el diagnóstico y la intervención. Ahora, la investigación puede ser simplemente la correlación, puede ser la explicación o puede ser la predicción de estos objetos teóricos llamados representaciones mentales. Y para hacerlo, no hay un solo modelo, hay varios modelos. Desde el primer modelo, o el modelo fundamental, el modelo madre, de la persona que creó el área de la neuropsicología,
que es Alexander Rabinovich Luria, a mediados del siglo pasado, creó el modelo de los sistemas funcionales complejos del cerebro humano como un modelo que aplica un enfoque analítico médico. Ya es analítico, es empírico y el enfoque es básicamente médico. Existe otro modelo que utiliza metodologías cuantitativas derivadas de la psicometría aplicadas al modelo que creó Luria, utilizando neuroimágenes que Luria no tenía y que estas personas que crearon este modelo sí pudieron tener, como el TAC, tomografía axial computarizada, y generaron el modelo del conexionismo o neoconexionismo psicométrico. Hoy a este modelo se le conoce con el nombre de neuropsicología tradicional. ¿Por qué neuropsicología tradicional? Porque es la que impera, manda, tiene la autoridad a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque es la neuropsicología que se hace ampliamente en Norteamérica, en Estados Unidos específicamente, y en la parte occidental de Europa. Entonces, como ellos son los dueños del poder económico, pues eso es lo que impera. La neuropsicología de enfoque tradicional, o llamada también neuropsicología psicométrica. Hay la neuropsicología factorial, que es derivada de la mezcla de la neuropsicología de Luria con la neuropsicología tradicional para analizar los problemas neuropsicológicos con modelos matemáticos complejos. Entonces, esta neuropsicología es mucho más útil en la investigación que en la clínica. O sea, la aplicabilidad de esta neuropsicología en la clínica es mucho menor. La aplicabilidad de esta neuropsicología en la clínica es mucho mayor. Y la aplicabilidad de esta neuropsicología en la clínica es buena y también se puede utilizar en la investigación. Mientras que esta neuropsicología aplica más a la investigación. La neuropsicología cognitiva, entonces, tiene un enfoque diferente. Entonces no habla de análisis de funciones o de habilidades, destrezas para ejecutar ciertas tareas, ni habla de factores, sino que la neuropsicología cognitiva habla de procesos, entendiendo procesos como cambios en la actividad cognitiva. Entonces no le interesan las habilidades y las destrezas, le interesan los cambios de una condición A a una condición B. Entonces lo que lleva al cambio sería un elemento hipotético que se llama proceso. ¿De dónde deriva eso? De la psicología cognitiva. Entonces es tomar los objetos teóricos de la psicología cognitiva y a darles una explicación a través del funcionamiento y los modelos teóricos de la neurofisiología. Es llevar a hacer un acople o una relación entre los modelos de la psicología cognitiva acoplados a los modelos de la neurofisiología. Y eso es lo que se llama neuropsicología cognitiva. De aquí derivan las neurociencias cognitivas, que también estudia, es un modelo de procesos y mecanismos. Entonces, ¿por qué? Porque ya no solamente son cambios que se les da una explicación hipotética o teórica, sino cambios que se demuestran a través de registros fisiológicos utilizando tecnología. Tecnología que permite saber de manera inmediata qué está pasando en qué parte del cerebro cuando la persona hace X o Y actividad en una condición A versus una condición B. Entonces es un
un avance tecnológico de la neuropsicología cognitiva que llamamos neurociencia cognitiva, porque es más aplicable en la investigación que en la clínica. Lo que se hace aquí sirve para dar explicaciones, sirve para predecir, pero posiblemente hacerle eso a un paciente para ver qué tratamiento se le hace o no, probablemente no tenga sentido. O sea, la aplicabilidad de neurociencias cognitivas a la clínica probablemente va a ser muy, pero muy indirecta. Entonces, esto es otra cosa porque los procedimientos que requieren alta tecnología resultan ser muy costosos para ser utilizados en la clínica rutinaria. Y las tareas cognitivas que hay que diseñar también resultan ser muy costosas y muy demandantes en el tiempo. Entonces, aplicar eso a la clínica de una EPS que te da media hora o 40 minutos para un paciente no aplica, no va. Porque en un solo paciente, un registro de neurociencia cognitiva se puede demorar 2 horas. Entonces, 2 horas o 3. Porque a veces pasa que hace calor, entonces se despegan, o hay mucho ruido, o el paciente se mueve mucho, entonces la resonancia se dañó y hay que volverlo a repetir. Y las neurociencias sociales, ¿sabes? Pues ya no estamos hablando de objetos relacionados con la cognición, sino con las representaciones emocionales y las representaciones sociales, utilizando tareas controladas que detecten o midan esos objetos teóricos y los procesos cerebrales. Esto está respondería a la pregunta de cómo se representa el cerebro al otro y cómo se representa el cerebro lo social. Entonces, eso es lo que corresponde a las investigaciones de neurociencias sociales. Entonces, vamos a hacer una panorámica de cada uno de los modelos. Este es el primer modelo, sistemas funcionales complejos. Fue creado por Alexander Luria a partir de los trabajos de su profesor Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, que era un psicólogo que creó una forma de psicología materialista que él llamó psicología marxista. Bueno, pues por eso tuvo muchos problemas, entonces Luria decidió ideologizar el problema, quitarle el peso ideológico al asunto y enfocarlo desde una perspectiva materialista, tanto de materialismo dialéctico como materialismo histórico, pero sin ponerle el apellido de marxista. Y entonces le llamó neuropsicología, que postula que entre el cerebro humano y los objetos de la realidad intuitiva se produce una interacción. Y esa interacción es en términos de opuestos, la teoría dialéctica. Y que de esa interacción dialéctica va a surgir otra realidad, que es la realidad de las representaciones mentales. Pero que esa representación mental, que es de un individuo, de un sujeto, establece una interacción también en términos dialécticos de opuestos con otra realidad, que es la realidad del contexto. Y el contexto, de acuerdo con los constructos de Luria, es un elemento que corresponde a la naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana es social. O sea que las representaciones individuales tienen una limitación producida por la interacción con su opuesto, la realidad individual mental con la realidad mental colectiva o social. Y eso es lo que correspondería a la forma como se generan las representaciones neuropsicológicas. Entonces él hace una lista de todo lo que tiene que saber un neuropsicólogo. Les recomiendo que se lean un librito chiquito, se llama Introducción Evolucionista a la Psicología Científica. Entonces la lista es por ahí de 20 áreas de conocimiento que debe saber el neuropsicólogo para ser buen neuropsicólogo. Arrancando con matemáticas, física, química, biología, sociología,
filosofía, etcétera, etcétera. Doctor, perdón. Introducción evolucionista a la psicología científica. Ese es en esa época, en la Unión Soviética, que todavía existía, casi que todo arrancaba generando un escrito que se llamaba manifiesto. Entonces ese podría decirse es el manifiesto original de la neuropsicología. Entonces todo neuropsicólogo debería leerse ese libro, antes que nada. Entonces, ¿cuáles son las características de este modelo? Uno, es funcionalista. El concepto o el objeto fundamental, el objeto teórico fundamental, es la acción. La acción se refiere a la actividad mental. Y ese término lo creó Vygotsky. Vygotsky decía, el objeto de estudio de la psicología marxista es la acción. Si no hay acción, no hay nada que estudiar. Luria lo retoma y le dice, no, esa acción, sí, así es, pero esa acción tiene una característica, es una función. La característica de la acción es ser una función. Por eso se dice que este es un modelo funcionalista. ¿Y qué característica tiene esa función? Es derivada o es producida por un órgano, que es el sistema nervioso central. Pues que realmente no es un órgano, es una serie de órganos. Específicamente el encéfalo. Entonces le dice la función mental. La función mental es la actividad o la acción del cerebro humano vivo. El cerebro humano se muere y se acabó la función, ya no hay más función. Y el modelo entonces corresponde al materialismo dialéctico, como ya lo expliqué, materialismo histórico, y es un modelo analítico médico. Todas las interpretaciones están orientadas a la clínica. Incluso la investigación para Luria debe ser investigación intervencionista. O sea, usted debe no solamente conocer, sino que ese conocimiento le tiene que ser útil al paciente. Y por eso este es un modelo que aplica perfectamente al ejercicio clínico, porque tiene desde su estructura un modelo, por eso lo dije, médico. Claro, lo que usted va a hacer desde el momento en que empieza a ver el paciente es orientado a que ese paciente va a tener un beneficio clínico. Si usted no le puede ofrecer un beneficio al clínico, al paciente mejor no lo mire, mejor no lo toque. Y son palabras de Luria que repite muchas veces en sus textos. Entonces el aspecto metodológico es clínico-médico. Entonces para Luria cada caso es una investigación, es una indagación única. Y la investigación, ya para producir conocimientos, dice Luria, hay que hacer con serie de casos que tengan elementos similares. Entonces, si ustedes leen los textos de Luria, lo que él hace es eso, arranca con un caso y después va agregando casos que tienen elementos similares y estudia o analiza en qué son iguales y en qué son diferentes, y a partir de ahí hace las explicaciones. Usa tareas específicas para cada caso. Y miren, por eso no pueden utilizar la palabra cuantitativo o cualitativo. Y ese no es el verdadero dilema. Entonces, esta es una ciencia empírico, analítica, objetiva, y Luria no utiliza ningún método de cuantificación. Él dice, el objetivo del método es cualificar el síntoma. ¿Y qué es cualificar el síntoma? Estudiar el error. O sea, en qué se equivoca el paciente. Y explicar por qué se equivoca el paciente. Entonces hay que estar así, pilas, dónde se equivoca el paciente y volver a aplicar la tarea modificada para ver si se vuelve a equivocar. Y hay que describir la naturaleza de ese error, y él lo llama síntoma.
¿Eso le suena a algo? Ese tipo de análisis. Estudiar los errores y llamar los síntomas. Eso es lo que hacía el psicoanálisis, o es lo que hace el psicoanálisis, lo mismo. Es ver cómo se equivoca el paciente emocionalmente y a eso lo llama síntoma. ¿Y qué hace el psicoanálisis? Analizar ese síntoma y darle una explicación. Lo que pasa es que acá la explicación es en términos funcionales y en el psicoanálisis es en términos psicodinámicos. Y con eso produce lo que se llama análisis sindrómico. Para determinar cuál es el factor subyacente. El factor subyacente quiere decir cuál es el elemento cognitivo que está alterado. El núcleo cognitivo alterado. Y hacer una correlación. Anatomo-clínica. Y este es el método que utiliza tradicionalmente la neurología. La neurología, lo que hacemos los neurólogos es estudiar los síntomas motores sensitivos, visuales, auditivos, etcétera, del paciente para hacer una correlación anatomoclínica. Entonces uno después que ve al paciente dice, bueno, te tengo que mandar una resonancia porque yo creo que usted tiene un tumor parietal derecho. No, sí, los síntomas dicen que ese problema viene de los sistemas o los circuitos del lóbulo parietal y del lado derecho. No es que uno sea mago, sino que los síntomas y los signos le dicen a uno eso, la correlación anatomoclínica. ¿Quién inventó eso? Un señor que se llamaba Jean-Martin Charcot en la Escuela de la Salpêtrière a finales del siglo XIX. Y esa es la neurología tradicional y eso fue lo que hizo Luria, retomar los trabajos de Charcot y hacer un análisis anatomoclínico de sus hallazgos neuropsicológicos. Y el diagnóstico es topográfico de sistemas. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo estudiaría Luria un problema de lectura o del lenguaje, ¿no? Problema del lenguaje. Entonces, mirar la discriminación fonemática, que corresponde a un sistema funcional que llama oído fonológico, que estaría en el lóbulo temporal. Discriminación lexical o imagen mental de las palabras, que estaría en la región parietal izquierda. La memoria lexical y su relación con lo semántico, o sea, la relación palabra-significado, que estaría en la parte parietotemporal del lado izquierdo. Y la comprensión lógico-gramatical, que estaría en la región parietal posterior. Según Luria, no estoy diciendo que sea así, sino que Luria decía eso. Procesos que son procesos de decodificación, que se refiere a comprender lo verbal, o procesos de codificación, o sea, producir lo verbal. Entonces, si hay un problema de síntesis motora fonológica, sintáctica, o lo que llaman actividad eferente, o sea, producción motora, sintáctica, fonológica. Si hay un problema de representación articulatoria de esos movimientos de la boca, de la lengua y la garganta, para producir los sonidos del lenguaje. Entonces eso lo llamo motor aferente. Y la estructura del discurso, o sea, si las palabras y las ideas tienen una concordancia. Y le hizo una correlación con áreas del cerebro, a través de la cualificación de las alteraciones que se encuentran en estos elementos llamados factores o componentes de la función del lenguaje. La función del lenguaje tiene estos componentes. Entonces yo, o el neuropsicólogo, debe investigar los síntomas para saber cuál es el elemento que está alterado, que le llama factor principal o factor subyacente, para construir el síndrome. Entonces, de acuerdo con el factor que está alterado, entonces hace una clasificación del síndrome. Como es del lenguaje, entonces le llaman síndromes afásicos. Entonces, su clasificación tiene que ver con esto. El conexionismo o neoconexionismo, que ahora se llama neuropsicología tradicional, tiene un modelo neopositivista que dice que el cerebro produce la mente
O sea, que el cerebro es una actividad emergente. Perdón, que el cerebro produce una actividad emergente, que se llama mente. O dicho al revés, mente es una emergencia del funcionamiento del cerebro. Y que esas representaciones mentales se ponen en evidencia a través de las conductas o ejecuciones. Entonces ya no es mirar síntomas, no, voy a ver conductas y ejecuciones. Si esas conductas y ejecuciones corresponden a una norma o no. Por eso se diseñaron pruebas que miden esas conductas y que están estandarizadas. Son tareas o pruebas, en este caso sí son cuantitativas. ¿Por qué? Porque este modelo responde a la formación de los que crearon el modelo, que fueron neurólogos y psicólogos de la escuela de Boston a mediados del siglo XX. Estamos hablando de finales de 1950, 1970, 1960. En ese lapso de 20, 25 años se estructuró todo este rollo. Entonces, los neurólogos y los psicólogos de la escuela de Boston eran todos vinculados al Massachusetts General Hospital, los neurólogos, y los psicólogos al MIT. El líder de la psicología en MIT fue Skinner. Luego, entonces, ellos venían o vienen de un modelo psicométrico. Entonces, ellos, el cuento de Luria les parecía estrambótico, extraño, extravagante, y no había manera de validarlo de forma externa. Eso decía incluso en el texto de Geswin, que habla de los síndromes de desconexión cerebral. Comienza diciendo que Luria se equivocó en dos cosas. Uno, en interpretar todo alrededor de la corteza. Y dos, en que lo importante de la neuropsicología era la cualificación. Y en ese sentido, la cualificación para la escuela de Boston tenía un problema, según ellos. Y es que entonces habría que formar a todos los neuropsicólogos igual que Luria. Entonces eso sería muy costoso. Entonces tendríamos que tener Lurias en todas partes. Entonces eso era imposible dentro de un sistema de salud como el norteamericano. Entonces había que buscar formas, y la forma era, entonces, midamos como hemos medido siempre las cosas, con psicometría. O sea, miramos funciones, pero en forma de conductas. Entonces es conductista. No tiene ninguna discusión, es conductista. El concepto básico es la ejecución, la destreza, la habilidad, ¿ya? Que se mide con pruebas, con test estandarizados. Entonces es un método neopositivista, objetivista. La validación es estadística y el análisis se hace a través de la puntuación en las destrezas, en las pruebas, en relación con la lesión del cerebro. Entonces es mirar cuántos puntos tuvo en X o Y prueba de memoria y ver cómo se correlacionan con una lesión donde esté en el cerebro. Entonces, clínico psicométrico, hay que hacer muestreos estadísticos, hay que tener uso de test estandarizados y baterías, y entonces viene el problema de la pregunta que a uno le fastidia, es los baremos. Bueno, ¿y cuáles son los baremos? Da igual, es de la psicometría. Y se cuantifican los síntomas, y lo importante ahí entonces es la varianza y la desviación estándar. Sobre todo la desviación estándar. ¿Qué tantas desviaciones estándares tiene este paciente? Y así se construyen los diagnósticos. Entonces casi todos los diagnósticos tienen, siempre y cuando tenga objetivamente en tareas estandarizadas y adaptadas 1.5 desviaciones estándar.
otros dicen, no, 2 desviaciones estándar, etc. Y por eso hay que determinar puntos de corte. Y entonces hay que calcular para todas las pruebas lo que se llaman las características operativas, o que se conoce con el nombre de curvas de ROC, que van a determinar qué tanta sensibilidad y qué tanta especificidad tiene una prueba, un test o una tarea para diagnosticar X o Y cosa. Y después que tengamos eso, entonces se hacen correlaciones anatomoclínicas. Entonces, si alguien tiene 2 desviaciones estándar de la tarea de memoria semántica, entonces eso correspondería a una lesión de... Entonces viene la resonancia y el TAC y nos dice. Y el diagnóstico también es topográfico de sistemas. Entonces, el mismo problema del lenguaje, ¿no? Entonces ya no se enfoca igual que el URI. Entonces se miden comportamientos verbales, habilidades verbales, destrezas verbales, en la comprensión, en la repetición, en el habla automática, en el habla coloquial, en el habla narrativa, en la denominación, en las diferentes formas de denominar y en los errores del habla que se denominan parafasia. Entonces miren que la terminología es totalmente diferente, los objetos teóricos tienen un enfoque diferente. Entonces la clasificación de los síndromes afásicos derivados de aquí son diferentes a lo que hizo Luria y no tienen ninguna equivalencia. ¿Por qué? Porque la forma como están construidos es diferente. Entonces usted va a ver la clasificación de las afasias y otros trastornos del test de Boston y lo compara con lo que dice Luria. Es como si estuvieran hablando en otro idioma. Y bueno, están hablando en otro idioma, ruso. Pero si no hay ninguna equivalencia. Algunos tratan de hacer equivalencia, pero no, son 2 enfoques totalmente diferentes. El uno está acostado en el piso y el otro está en el techo. El modelo factorial, entonces hace una mezcla de las 2 cosas. Como yo soy investigador, yo no puedo ser neuropsicólogo clínico. Si este es el modelo que yo manejo. Entonces manejo este modelo factorial, que es el modelo interaccionista, que estudia las relaciones entre el cerebro y la mente desde un punto de vista de modelos matemáticos complejos. Entonces las representaciones son conductas y ejecuciones. Se tienen en cuenta las puntuaciones en las pruebas, pero aquí lo importante son las correlaciones entre las varianzas de las pruebas. No es la desviación estándar, sino las correlaciones en las varianzas de las pruebas. Y hacemos análisis de factores y análisis estructurales para poder derivar modelos matemáticos de las funciones mentales. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nos gusta la matemática, nos sentimos cómodos haciendo eso, lo entendemos matemáticamente. Ya no nos cuesta trabajo entenderlo desde otra perspectiva. Entonces es un modelo clínico psicométrico que necesita, igual que el anterior muestro estadístico, se usan test estandarizados y baterías, pero lo que trabajamos es la correlación y las varianzas, y sobre todo las correlaciones entre las varianzas y entre las varianzas de un montón de variables que llamamos comunalidades, para hacer análisis de la disociación en términos de falta o ruptura de una correlación que uno debería esperar. Determinar el factor subyacente que explique esta disociación. Y a partir de ahí hacemos los análisis de correlación anatomoclínico. Es decir, a lo que encontramos en las neuroimágenes le hacemos lo mismo. Entonces ya no miramos el hueco que se ve en la neuroimagen, que es cualitativo. El radiólogo dice hay una lesión temporal, no, eso no nos interesa, nos interesa es las dimensiones, o sea, la información cuantitativa de esa lesión. Y entonces se hacen esas correlaciones también cuantitativas de lo que se ven en las imágenes. Entonces el radiólogo tiene que tener un programa
que nos permita cuantificar digitalmente esa imagen. Si no lo tiene, bueno, no podemos investigar con ese laboratorio de radiología. Y el diagnóstico es topográfico de sistemas de tipo matemático. ¿De dónde deriva eso de esto? De las múltiples formas lógico-matemáticas en que uno puede escribir una o conceptualizar una cantidad. Es decir, la cantidad, dime. Yo tengo una pregunta. Entonces, desde ese enfoque, el cerebro y todo lo que tiene que ver con la mente es una fórmula matemática. La asumimos así. No está, la ciencia no se ocupa de demostrar si algo es o no es. ¿Ya? No, eso no es el asunto. Es uno le da una explicación de esa manera. Pero eso no está diciendo si ese elemento es de esa manera o no. Lo explicamos de esa manera. ¿Ya? Entonces, así como existen varias formas de expresar la dimensión o la cantidad de un número o de una representación algebraica desde el punto de vista lógico, y lo podemos descomponer, por ejemplo, el 12, esa cantidad, la cardinalidad tiene múltiples formas de representarse. Esto es 12, esto es 12, esto también es 12, esto también es 12, esto también es 12, listo. O sea que si hacemos factorización, hay un factor común de 12 a estas expresiones. Y hay un factor que no aparece en esta expresión. Entonces, esta es una forma inusual de representar 12. ¿Ya? Igual, pasamos con 18. Entonces, teniendo esos elementos de qué es el factor común y qué es el factor único, hacemos las representaciones de los componentes de la mente a través de análisis matemáticos, que nos lo hace ¿qué? La estadística. Igual, entonces estos son elementos de lo que se conoce en matemática como factorización, que permite determinar el factor único y el factor común. El factor único y el factor común de un algo, en este caso, las mediciones de las pruebas neuropsicológicas. ¿Y qué más? Las mediciones de las lesiones cerebrales. Entonces, la tarea de neuropsicológica puede tener componentes múltiples, son factores. Pruebas neuropsicológicas diversas pueden compartir un factor, entonces llamamos de factores comunes. Cada prueba neuropsicológica tiene un elemento más relevante no compartido, entonces esa prueba le llamamos factor principal o factor único. Y el análisis de las correlaciones entre las diversas pruebas aplicadas determina el factor común que está subyacente a lo normal o a lo anormal. Y el análisis de factores puede determinar el factor principal que esté relacionado con una lesión que genera una anormalidad en X o Y función. Entonces, obviamente, eso, ¿dónde juega? En la investigación. Aplicarle eso a un paciente pues, es muy complicado. O sea, utilizar este método que al final tiene una forma más fuerte, más rigurosa, que es la explicación a través de lo que llamamos ecuaciones estructurales, que también permiten hacer predicciones. Entonces, aplicarle a un paciente ese complejo método estadístico no tiene sentido, o sea, no va a servir para mucho. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para buscar explicaciones. Entonces, sirve más en la investigación. Y sobre todo en la investigación explicativa y en la investigación predictiva. Entonces, esto es lo que uno podría hacer en un doctorado. En un doctorado yo me puedo dedicar a estudiar
los componentes estructurales de una X o Y tarea de memoria episódica en pacientes con X o Y problemas, o sea, con ataque cerebrovascular de la región parietal derecha. ¿Eso para qué se va a aplicar? No sé, voy a estudiar eso a ver y después digo para qué se aplica, pero antes no puedo decir. Entonces, es decir, investigar eso es muy bueno para producir conocimiento. Y lo más probable es que yo termine mi tesis, hago una disertación tenaz, elaboro un buen artículo y va para una revista Q1. Revista Q1, Journal International of Neuropsychological Research. Ahí publican los textos. Allá está mi artículo. ¿Listo? Para eso sirve. Para aplicar a los pacientes probablemente es muy poco. El otro modelo es el modelo cognitivista. Entonces el modelo cognitivista no trabaja con habilidades ni con destrezas, sino con procesos. Los procesos son cambios en las actividades, en este caso, cambios en la actividad mental, relacionados con cambios en la actividad del cerebro. Y lo que se estudia es esa relación, los cambios en la actividad mental relacionados con los cambios en la actividad cerebral. Normal o con lesión. Entonces utiliza los mismos modelos de la psicología cognitivista. Modelos de entradas, flechas o flujo de información, procesadores, o sea, elementos que cambian la información y salida de una información que ha cambiado. Y la realimentación. Entonces, de esa misma manera enfoca la neuropsicología cognitiva el estudio de la relación entre el cerebro y la mente. Entonces es un modelo cognitivista holista. Holista quiere decir está menos preocupado por la localización y está más preocupado por la funcionalidad. Entonces por eso es un modelo que lo manejan mejor los psicólogos que han estado familiarizados con la psicología cognitiva que los neurólogos o con los psicólogos que están más familiarizados con la psicología conductista. El neopositivista interaccionista hacen modelos de procesamiento de información similares a las del computador o del ordenador. La validación es el contraste empírico entre tareas controladas en una condición A versus una condición B. Y lo que interesa es el proceso, o sea, el cambio en la condición. Entonces es una hipótesis cognitiva derivada del cambio de una información que entra, condición A, y otra que sale, condición B. Entonces, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué diablos ocurrió en la mitad? ¿Y qué ocurrió en el cerebro en relación con ese algo que ocurrió en el procesador? Entonces es un modelo clínico cognitivista, utiliza la metodología de caso único. Entonces este es un modelo también cualitativo. No trabaja con tareas estandarizadas, trabaja con tareas controladas para mirar qué pasa cuando la aplico en condición A y qué pasa cuando la aplico en condición B. Pero esa es una tarea que aplica a ese paciente y no a otro. Cualificación de los aciertos y los errores. Análisis de la disociación. Disociación quiere decir el error que ocurre en esa tarea pero no ocurre en otra. Entonces hay que explicar por qué ocurrió el error en la tarea A pero no ocurrió en la tarea B. Y hay que explicar por qué ocurrió en la tarea en la condición A y por qué no ocurrió en la condición B. Y que se llama análisis de doble disociación. Y se hacen hipótesis de cajas y flujos de información, tanto a nivel cognitivo como a nivel del funcionamiento cerebral. Y hay varios modelos de esto, por ejemplo el modelo de memoria
el modelo cognitivista de Moscovy. Entonces, según Moscovy, así funciona la cognición humana. Estos serían los procesadores. Había un procesador central que sería el organizador de todos los módulos cognitivos, y estos serían sus módulos iniciales de procesamiento, y este procesamiento lo llamarían de abajo arriba. Estos módulos serían de entrada de procesamiento primitivo, entonces de abajo arriba, y hay procesamientos de arriba a abajo. O sea, lo que haría el procesador central sería controlar el procesamiento de arriba hacia abajo. Y esos son los modelos. Este es el modelo clásico de memoria operativa propuesto por Valery. Entonces, donde hay un ejecutivo central que haría el procesamiento de arriba a abajo, o sea, top-down, y procesadores básicos que harían procesamiento de abajo arriba, o sea, bottom-up. Y estos serían los diferentes procesadores intermedios. No se llamaría borrador, no, pues es como el ejecutor visoespacial, el retén episódico y el bucle articulatorio, o llamado también asa fonológica. Las neurociencias cognitivas también es un modelo neopositivista. Asume que el cerebro produce la mente, estudia la relación entre ese cerebro y esa mente a través del estudio de procesos cognitivos, o sea, es similar al modelo de neuropsicología cognitiva, pero lo asume de una manera diferente. No es un modelo interaccionista, es un modelo que dice que el cerebro funcional activo produce la mente. Entonces, si yo estudio la mente y simultáneamente registro el cerebro, yo puedo hacer un truco que se llama asimilación de propiedad. Entonces, los cambios o los procesos cognitivos los puedo asimilar en su propiedad a los procesos neurofisiológicos. Y entonces genero mapas de función cerebral que estaría produciendo función o procesos mentales. Entonces aquí lo que interesa son los mecanismos neurofisiológicos que generan procesos cognitivos. Entonces es un modelo cognitivista, empirista inferencial. Asume el neopositivismo emergente por asimilación de propiedad, construye modelos de procesamiento de información, también tipo computador. La validación es a través del registro simultáneo de las señales emergentes. Entonces yo registro algo en el cerebro y digo, esa señal corresponde a la tarea cognitiva que estaba haciendo el paciente, o el paciente no, la persona, porque este modelo no trabaja solo con pacientes, trabaja también con personas normales y hace inferencias. Modelos de actividad cognitiva relacionados con mecanismos neurofisiológicos. Entonces los mecanismos neurofisiológicos se asumen como unas fuentes de recursos que pueden ser utilizados o no, o que se utilizan de una manera mínima o de una manera máxima, o a veces no alcanzan. Entonces es casi como los recursos neurofisiológicos, es como la plata que uno tiene en el banco. Entonces depende de la demanda de la tarea, alcanzará o no alcanzará. Y hay personas que son ricas, entonces tienen muchos recursos. Entonces uno le puede poner las tareas que sea y le va bien. Y hay personas que tienen tan poquitos recursos que con cualquier tareita chiquita se encarga. Entonces está todo el cerebro activado y la persona comete errores. Entonces, los modelos no son aplicables universalmente, son aplicables a cada grupo, dependiendo de sus recursos neurofisiológicos. Y se utilizan métodos de registro
electrofisiológicos como los potenciales relacionados a eventos, como la conectividad cerebral con electroencefalograma cuantitativo y mapeo cerebral, y la resonancia magnética funcional. Y esto es muy útil en la investigación, pero probablemente si lo vamos a aplicar a un paciente en la clínica no va a ser tan útil. Doctor, estas pruebas de neuroimagen que usted hace ahorita para la validación de los planteamientos de la neurociencia cognitiva, ¿son los únicos o también se puede utilizar EEG? Ah, sí, por eso digo, EEG, potenciales eventos relacionados, que es el electroencefalograma. El electroencefalograma cuantitativo no sirve el que utilizamos en la clínica tradicional para epilepsia, ese no sirve, tiene que tener la posibilidad de cuantificar la señal. ¿Ya? Y análisis de conectividad cerebral, o sea que son análisis de correlación entre diferentes áreas de esa actividad eléctrica cerebral en reposo. Y también se podrían hacer, digamos, estudios dentro de la neurociencia cognitiva, digamos, de buscar ciertos biomarcadores que correspondan a X o Y trastorno. Sí, no lo puse aquí porque nosotros no tenemos acceso a ese tipo de tecnología. Por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones, o llamada PET, y algunas veces utilizamos el SPECT, pero son exámenes que requieren más tecnología y específicamente disponer de un ciclotrón a menos de 2 horas de distancia. Entonces, apenas están validando los radioisótopos de un ciclotrón que se está trabajando específicamente para cáncer. Entonces, decirle a los dueños del ciclotrón que vamos a hacer un estudio para, no sé, ver la dopamina en X o Y cosas, en pacientes con Parkinson, que requiere X o Y, producir X o Y radioisótopo, que tiene una dabilidad de 10-15 minutos, mientras ellos tienen 50 pacientes de cáncer ahí en fila que le están midiendo los marcadores para ver cuál es la probabilidad de que esos familiares de un grupo de pacientes de esa familia que se han muerto de cáncer tienen de desarrollar cáncer. Entonces, eso desde el punto de vista práctico es más importante que uno plantea que va a hacer una investigación cuya recursos para producir un radioisótopo son de 400, 500 millones de pesos. También. Y que no va a producir ningún ingreso. Mientras que el otro sí. El otro sí lo va a pagar una EPS. Entonces, obviamente, los del ciclotrón a veces están locos. No, estoy muy ocupado para ponerme en ese cuento. Dígame cuánto me va a pagar. No, lo que me va a pagar usted, yo me lo gano en 1 hora haciendo 10 pacientes de cáncer. Entonces, para nosotros ese tipo de investigación está muy limitado. Entonces, se hacen tareas específicas controladas y registros, se cuantifica y cualifican las señales, análisis de registros de potenciales relacionados con eventos, análisis de resonancia magnética funcional o análisis de conectividad cerebral con electroencefalografía cuantitativa y mapeo cerebral. Y se establecen modelos de redes neuronales cerebrales a través de la hipótesis de asimilación de propiedad. Eso es lo que se hace en neurociencia. ¿Esto sirve para la clínica? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, en la investigación de Alzheimer familiar, probablemente eso sí va a servir para la clínica. Porque muchos de esos biomarcadores que en este momento se están buscando desde el punto de vista investigativo, valdría la pena en el momento en que se encuentre algo que modifique el curso clínico del Alzheimer, valdría la pena que algún laboratorio de diagnóstico se metiera la mano en el bolsillo para volverlo más barato. Y entonces cualquier persona podría ir con examen de sangre o con un examen de alguno de estos marcadores en el cerebro, decir, usted tiene la probabilidad de desarrollar Alzheimer dentro de 20 años. O sea, le convendría empezar a tomar esta
esta pastillita o a ponerse este suero, qué sé yo. Y eso lo va a retrasar 10, 15 años más. Entonces, pero ahora eso no tiene ninguna aplicación. Esos modelos de redes neuronales y cerebrales se pueden expresar en términos matemáticos. Sí, también. Pero ya en ese caso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cibernética. Entonces ya ese es otro cambio, que tiene que ver es con la inteligencia artificial. Eso es lo que hacen los ingenieros. Entonces los ingenieros informáticos trabajan como en modelos completamente teóricos. Obviamente ellos utilizan la simulación de estas señales y las llevan a modelos matemáticos más complejos, de ecuaciones aleatorias, bueno, son de ramo. Pero ese es otro área, es ingeniería pura. Por allá no nos metemos. Bueno, entonces estos son unos registros de PET y ver dónde se localiza el PET, utilizando esta tarea auditiva controlada que se llama tarea Oddball, que permite medir estos componentes en el cerebro y ver en determinado tipo de problemas cómo se modifica esto o no. Los análisis que se hacen en resonancia utilizan esta técnica que es medir la actividad del cerebro en términos de oxigenación, desoxigenación de la hemoglobina en diferentes partes del cerebro cuando una persona está haciendo una actividad X o Y cognitiva, o medir la distribución de esa oxigenación, desoxigenación en las diferentes partes del cerebro cuando la persona está totalmente en reposo. Y las neurociencias sociales es lo mismo, lo único es que las tareas están diseñadas para mirar la representación del otro y la que se llama cognición emocional y las representaciones sociales que se llaman cognición social, y que hay varios modelos de cognición social, entre ellos la empatía, el otro es la teoría de la mente. Entonces un modelo cognitivista emocional, cognitivista inferencial, también utiliza el modelo de asimilación de propiedad, utiliza modelo de procesamiento de información tipo computador y se hacen los registros simultáneos de señales emergentes con potenciales relacionados a eventos, con electroencefalografía cuantitativa, con mapeo cerebral o con resonancia magnética funcional. ¿Qué cambia ahí? Los estímulos. ¿Qué estímulos de cognición emocional? Por ejemplo, reconocimiento de emociones en los ojos, reconocimiento de emociones en la cara, o procesamiento de imágenes emocionales, que pueden ser negativas, positivas o neutras. Si ya hay un montón de imágenes de esas disponibles en las redes científicas para que uno pida una autorización y las baja, las estandariza y las valida y las usa. En general se conocen como imágenes guiadas. La actividad que se mide es el procesamiento en tareas controladas que se pueden hacer en análisis de casos o en análisis de grupos de casos. Se hace la tarea específica emocional y social y se registra simultáneamente las señales del cerebro. Se hace cuantificación y cualificación de la ejecución de las tareas y de las señales cerebrales. Entonces, registros de potenciales relacionados con eventos, análisis de resonancia magnética, y se hacen hipótesis de asimilación de propiedad y modelos de redes neurales. Entonces hay un concepto, por ejemplo, fundamental que puede ser la empatía. Ese es un modelo, no es el único, que establece que la empatía es un dispositivo o una predisposición de los seres humanos para representarse
las emociones del otro y además de eso tener unos cambios autonómicos, o sea, emocionales propios, cuando uno se representa al otro. Entonces, los estudios de los diferentes grupos en torno a la empatía proponen que existe de 4 a 9 dimensiones o factores. Otro modelo es el modelo de neuronas en espejo. Y otro modelo es el de la teoría de la mente. Entonces son modelos de cognición emocional y de cognición social que se utilizan para montar las tareas, los experimentos y hacer los registros. Obviamente las interpretaciones son diversas dependiendo de qué modelo se esté utilizando. Entonces los conceptos fundamentales son modelos de redes neurales y cerebrales, que son un conjunto de circuitos incluyendo o no células de la guía, que se modulan durante tareas controladas que suponen interacción con el otro, real o imaginario. Y eso se valida a través de registros de masa cerebral, conectividad cerebral o resonancia magnética funcional en reposo. Esto es útil más para investigar que para la química. Entonces, igual, si uno investiga con estas cosas, pues tiene muchísimas probabilidades de que ese trabajo se gane algún premio y que lo publiquen en una revista Q1 super top line. Entonces la revista Nature, Nature Psychiatry, Nature Psychology, Nature Neurology, y entonces obviamente ese es un super artículo que va a tener un impact factor para ese investigador, que va a estar por encima de 50, y si está en una universidad pública pues van a aumentar el salario al doble. Entonces muchos nos esforzamos por hacer estas cosas. Entonces por ejemplo es un trabajo que hicimos con excombatientes del conflicto armado, con ese modelo de neurociencias cognitivas y neurociencias sociales. Era que mirar cómo era el procesamiento emocional de los excombatientes, poniéndoles a reconocer emociones de los otros en los ojos, emociones de los otros en la cara y imágenes emocionales, pero utilizando un modelo de sesgo, que es el contexto. Entonces, ¿cómo hacíamos el contexto? Simplemente poníamos a procesar las mismas imágenes inmersas en un contexto de enemigo y las mismas imágenes en el contexto de amigo y las mismas imágenes en el contexto de cualquier persona, ni enemigo ni amigo, sino cualquier persona que se encuentre usted en la calle. O sea, entonces eso nos permitió ver que realmente lo que determina el procesamiento emocional a través del control ejecutivo es el sesgo del contexto. O sea, el procesamiento emocional es diferente si metemos el contexto de amigo que si metemos el contexto de enemigo, que si metemos, bueno, el contexto de amigo pues depende ya del uso de determinados estímulos que sirven de fondo. Entonces, como hicimos esto con los desmovilizados de la SAUCE hace unos 8 o 9 años, pues le poníamos la banderita roja y la hoz y el martillo y cosas así en el fondo, y en el otro le ponemos la bandera norteamericana y la platica y la finca y tal. Entonces cambiamos el contexto de ese tipo de contexto que manejan estos grupos y funciona de manera diferente. O sea, el contexto determina las respuestas emocionales. Bueno, y utilizando este modelo, trabajando solo con mecanismos en términos de recursos, resolvimos el problema metafísico del ser o del ejecutivo central. Entonces, hablamos de control ejecutivo como mecanismo y no de ejecutivo central como un algo construido de cosas. Bueno,
invitarlos nuevamente a participar en la maestría o en el doctorado. Y si hay alguna pregunta, hoy me viene. Doctor, bueno, muchas gracias. Unas preguntas muy concretas. La primera es, bueno, el modelo de madre, pues es muy claro que es los exponentes, quienes son, digamos, como punto de partida este. Pero me gustaría que me enumeraran al menos 2 o 3 autores que ya escriban al conexionista factorial. Yo he escuchado, por ejemplo, mucho a Ascoaga, no sé si, si él está, porque lo he escuchado que lo han escrito el modelo, pero no sé si realmente esté allí o no, o cuáles son realmente los autores clásicos que se escriben, al menos en el conexionista y en el factorial. Sí, el modelo conexionista deriva de la escuela de Boston. El que construyó el modelo de Boston fue Norman Geschwind, un neurólogo que después de jubilarse a los 64 años, también por allá a finales de los años 50, le dio por, bueno, conoció los trabajos de Lurie, le llamó la atención, como neurólogo adscrito al MIT, porque pues, era el enemigo principal de la Unión Soviética, y una de las tareas era conocer qué estaban haciendo los del otro lado. Entonces le llamó mucho la atención de las investigaciones de Lurie, las explicaciones de la relación entre lo psicológico y lo cerebral en un momento en donde la psicología negaba las explicaciones relacionadas con el cerebro. Los psicólogos del MIT decían eso es la caja negra y eso no nos importa. Entonces, cuando Geschwind vio esto, decidió ir a visitar a Lurie y se estuvo 6 meses mirando lo que Lurie hacía. Regresó y entonces ella empezó a trabajar, a buscar pacientes y a estudiar. Pero cuando empezó a trabajar con los psicólogos no entendían eso. Entonces ellos entendían, era el cuento de, bueno, apliquemos la tarea, apliquemos la prueba y miremos a ver qué da el tanque. Entonces ya, los primeros psicólogos que empezaron a embarcar en el cuento, la doctora Milner, el doctor Douglas, el doctor Kaplan, la doctora Kaplan, Edith Kaplan. Entonces empezaron a construir. Primero en Boston y después de esto se hizo metástasis a Pittsburgh con Golden y a Ohio con Halstead y Reitan y a California con Mario Méndez, que entre otras cosas es argentino. Entonces, digamos que Mario Méndez creó pues, la Escuela Neuropsicológica de California, donde se formó otro grupo de psicólogos y neurólogos, entre ellos el doctor Benson, Frank Benson. Y de la Escuela de Boston derivó también Antonio Damasio. Entonces, todos estos personajes trabajan con la neuropsicología tradicional. Digamos que digamos, la artista principal en este momento es la doctora Maureen Denkler, la doctora Denkler es John Hopkins y ahorita me acuerdo el nombre del libro digamos que más famoso en este momento. Entiendo todos estos autores que han mencionado son de la escuela, sí, son de la escuela conexionista. Todos ellos derivan. Sí, derivan de él. El modelo de Ascoaga fue un modelo que se aplica básicamente a la neuropsicología del desarrollo, porque es un modelo de aprendizaje. Pero es un modelo que no se desarrolló, se quedó ahí por 2 razones. Una razón fue que no tuvo el desarrollo en relación con un laboratorio de neurofisiología, o sea, se quedó en lo puramente teórico. Y en algunas inferencias derivadas de lo clínico, pero no tuvo como una contundencia para demostrar sus postulados, que derivaba de los postulados de Pavlov. Entonces, por eso a ese modelo, el mismo autor, doctor Juan Ascoaga, lo llamaba modelo neo-pavloviano, o de la actividad eléctrica superior del cerebro, de la actividad eléctrica superior del cerebro. Pero ¿cuál era el problema? Que
estuvo trabajando durante todo el tiempo en unas épocas muy complicadas, pero siguen complicadas, de la Argentina. Entonces nunca tuvo recursos. Y para montar un laboratorio de neurofisiología, ¿no? Entonces él hacía algunas cositas con los cubanos, pero los cubanos lo hacían desde su enfoque luriano y con algunos soviéticos, pero también. Entonces lo que él decía no le paraban bola. Entonces por eso ese modelo quedó trunco y probablemente se difundió solamente en Latinoamérica. Y el otro problema era que un modelo eminentemente en español. ¿Por qué? Porque el doctor Ascuaga era, a pesar de que hablaba inglés, que hablaba ruso, que hablaba rumano y alemán, era absoluta y totalmente antiimperialista, era peronista. Entonces, si eso no decía que primero cortarse la lengua antes de escribir cualquier cosa en inglés. Y si ustedes buscan algún artículo de Ascuaga en inglés, no existe. Y él criticaba y nos daba madera cada vez que nos encontrábamos en congreso porque nosotros vivíamos agachados al imperialismo. Entonces esa es la razón por la cual este modelo quedó ahí como solitario, aislado, pues, y no se desarrolló. y el factorial, ¿cuáles podrían ser unos referentes? Pues el doctor Ardiley. Y los teóricos de la inteligencia. O sea, todos los modelos de inteligencia son factoriales. Y realmente ese es el origen del modelo. Si ustedes miran No hay un Luria. Sí, claro, de todos los teóricos de la inteligencia, o sea, de la inteligencia artificial. no de la inteligencia. Inteligencia en general. O sea, ¿qué es Ok. el test de Wesley o los test de Wesley? O sea, que es el WISE, que es el WIPS, que es el WIPS, ¿sí? Son tareas cognitivas construidas tratando de demostrar unos factores que forman teóricamente la cognición o la inteligencia. Entonces están dos factores, lo verbal, y así empezó el primer WIS y el primer WISE. Lo verbal y lo ejecutivo. Y entonces lo verbal tiene la abstracción, la denominación, etcétera, etcétera. Y lo ejecutivo, entonces, completación visoespacial, diseño en bloques, de rompecabezas, todo. Y el factor de resistencia a la distractibilidad y un factor que se supone que era el principal, que es el factor G. Entonces ellos fueron los primeros que empezaron con ese cuento del análisis matemático de los factores para explicar el asunto de la inteligencia. Después eso mismo se aplicó a la neuropsicología. ¿Y quiénes empezamos a aplicar eso? Pues, Ardila y yo, pues, empezamos a tomar. Y permanecen hoy en día en el Sí, lo hacemos porque es la manera en que nos explica desde la investigación, estos modelos matemáticos, cómo sería la estructura, y nosotros le llamamos así la estructura. Después de eso, pues eso se ha ido aplicando a otros campos. En la psicología, por ejemplo, pues, mucha gente ha trabajado con la estructura de la personalidad. Entonces, te coge un MMPI, cualquiera de estos, un PNL, cualquiera de estas pruebas de personalidad, todas tienen factores o componentes. ¿Y cómo se hicieron esos factores? Con análisis factorial o análisis estructural de esos cuestionarios. Y después de eso han venido muchos cuestionarios psicométricos de la conducta que han hecho lo mismo. Entonces, por ahí, digamos, está el VAS, que evalúa la conducta infantil, el Kanners, o sea, todos los últimos Kanners han sido hechos con análisis factorial, el SNAP 4 y ya viene el SNAP 5. Entonces, todos esos cuestionarios de la conducta responden a análisis estructural o factorial, y así a otras áreas. ¿Qué otra pregunta? Ya me acordé de Maureen Lesac. Maureen Lesac es la artista principal en este momento de la neuropsicología tradicional.
Sí, porque ya Paulín Lezague es la artesa en ese modelo neuropsicológico. Así como en una época fue Damasio, y fue Frank Nelson y el mismo Arriba. ¿Y Goldberg estaría en cuál? Golden fue el Golden. Goldberg no. No, perdón. Entonces, digamos que ha habido momentos en que ha habido personas como liderando el modelo y ya ha ido siendo reemplazada por sus alumnos, digamos. ¿Qué otra pregunta? Bueno, que la esperanza que uno guarda. Que uno se ha reemplazado por los alumnos brillantes. Cuando uno se retire de esto, entonces uno trabajó para la eternidad formando personas que van a seguir aquello pues el trabajo que uno ha desarrollado. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias al doctor David Pineda, pues, que nos habló ampliamente de los modelos neuropsicológicos, y los invitamos también a un evento que tenemos el jueves. No es en esta sede, es en la sede San Benito, que queda hacia la zona centro. Es 6 de junio a las 6 de la tarde. Es en el auditorio principal, entonces no necesitan inscripción previa porque es un auditorio pues muy amplio, entonces pueden asistir, están bienvenidos. También los invitamos a que nos sigan en Instagram y en Twitter, que ahí estamos como Maestría en Neuropsicología, para que también estén enterados de otros eventos y actividades que hacemos. Somos Universidad de San Buenaventura.